Hola, hola, buen día, ¿ya estamos listos? Bueno, pues presentarme, soy Francisco Castañeda, capacitador SCAN del Partido Acción Nacional y el día de hoy vamos a platicar acerca del taller de introducción al partido. Esta es solo pues una demostración para la tarea final del curso de formación para capacitadores del Partido Acción Nacional. Me encantaría tener más público, pero pues bueno, es lo que hay ahorita con la pandemia. Y bueno, en este momento entraría como una dinámica de romper el hielo. Nos presentaríamos todos de una manera rápida y a continuación empezaría el curso, lo cual me voy a apoyar con las diapositivas que nos hicieron favor de compartirnos. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a platicar hoy de qué es el PAN, los antecedentes y su fundación, la doctrina y la identidad, la larga lucha por la democracia, los derechos y las libertades, la alternancia y después de la alternancia, datos a saber y cómo ser militante. Bienvenidos, muchas gracias. Tema 1. ¿Qué es el PAN? Los partidos políticos son organizaciones que participan en elecciones locales o nacionales con candidatas o candidatos propios. La palabra partido proviene de parte. Acción Nacional es un partido político que obtuvo su registro oficial en abril de 1946, poco más de 6 años después de haber sido fundado en 1939. Como partido fue el primero de oposición con registro ante la Secretaría de Gobernación. El Partido Acción Nacional surge de la necesidad de tener más opciones en la época del Priato y surge como un partido natural, no tiene en su militancia hasta ese momento gente proveniente de otro partido. Entonces, pues de ahí es donde viene donde nace el Partido Acción Nacional por su propia gente. El PAN nació sintiéndose parte de México. ¿Y por qué nació sintiéndose parte de México? Porque era un movimiento en el que alguien se sentía el todo y creía que era lo único y también era una parte, es decir, quienes monopolizaban el poder en esa época sentían que eran el todo nacional y que no podía haber más que ellos. Eran la nación, el pueblo, el gobierno, el Estado y el partido. No podía haber nada más. Y un grupo de mexicanos que no toleraron ser expulsados del todo nacional porque no eran iguales a quienes constituían ese conjunto, fundaron un partido y dijeron: nosotros somos parte, ustedes otra, hay un todo, pero a nosotros no nos pueden sacar de este todo porque ustedes son también una parte. Entonces, pues más o menos si nos vamos reflexionando, pues es una situación que actualmente también se está viviendo en el país. Una sola persona quiere adueñarse de todo el poder y ahora sí que eliminar las garantías individuales y pues prácticamente atacar la democracia hasta aniquilarla. Entonces para eso estamos nosotros, para defender la democracia, hacer ciudadanía. El PAN se crea desde la sociedad civil organizada, su partido auténticamente democrático. La Asamblea Constituyente comenzó sus trabajos a las 11 horas y 15 minutos del día 14 de septiembre de 1939, en medio de intensos debates que se prolongaron hasta el 17 de septiembre. Bueno, los antecedentes y su fundación. Manuel Gómez Morín nace en Batopilas, Chihuahua, en 1897, llega a la Ciudad de México en 1913, fue Ateneo de la Juventud, es considerado de los 7 sabios en el país. En 1920 se incorpora al gobierno de Álvaro Obregón, experto en temas financieros y abogado corporativo. Podríamos así hallar un elemento primordial y objetivo para el juicio, un propósito provisional para orientar la acción. Este elemento es el dolor. El dolor de los hombres es la única cosa objetiva, clara, evidente y constante. Y no el dolor que viene de Dios, no el dolor que viene de una fuente inevitable, sino el dolor que unos cuantos hombres causamos a otros hombres. El dolor que origina nuestra voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas. Todo lo demás es discutible e incierto. El deber mínimo es el encontrar, por graves que sean las diferencias que nos separen, un campo común de acción y de pensamiento, y el de llegar
a él con honestidad, que es siempre virtud esencial, y ahora la más necesaria de México, y la recompensa menor que podemos esperar será el hondo placer de darnos la mano sin reservas. Así es, amigos, aquí en el partido la fraternidad es primordial y como militancia tenemos que salir adelante. Bueno, tema 3, la doctrina y la identidad. Doctrina. Proviene del latín deseo, que significa mostrar. Acción Nacional se caracteriza por ser el único partido que tiene principios de doctrina. No los tiene ni Morena, ni el PRI, ni el PRD. Se han inventado algunas cosas al día de hoy, pero si ustedes ven, Morena está totalmente desperdigado. Es, digamos, se puede decir, es el viejo PRI revivido, y sin principios ni nada. Lo específico del PAN es ser un partido doctrinal. Una doctrina es un sistema de proposiciones sobre algún tema, pero con el propósito de que sea diseñado la filosofía. Puede ser hecha solo para quedar estricta y leída. La doctrina sí podemos decirlo un poco inexactamente, pero comprensiblemente es la filosofía para ser enseñada. No nada más para que se quede en un libro y la lean los que ya son doctos, los que ya fueron enseñados, sino para que llegue a aquellos que todavía no saben y han de ser enseñados. Carlos Castillo Peraza. Por cierto, la primera diapositiva también era de Carlos Castillo Peraza, quería hacer esa fe de ratas. Pues así es, o sea, la doctrina del Partido Acción Nacional no solo se vive dentro del partido, se vive afuera y se vive todos los días. Termina siendo un estilo de vida y y afortunadamente o desafortunadamente, como ustedes lo quieran ver, cuando uno opina de política o uno realiza cierto tipo de acciones en la vida social de un país, pues inmediatamente te detectan que eres panista por esa doctrina tan arraigada que tenemos. Sigue nuestros principios, que es la dignidad. Es esencial, la tenemos por el hecho de existir, es común a todos, debe ser garantizada a todo ser humano sin importar su condición. La persona es un fin en sí mismo, nunca en medio. El Estado y la política deben estar a su servicio. Naturaleza eminentemente social. Entonces, la dignidad, el respeto en la persona. Solidaridad. No puede subsistir ni perfeccionarse los valores humanos si se agota o decae la colectividad, ni ésta puede vivir si se niegan los valores personales. La solidaridad expresa la relación mutua esencial entre la persona humana y la sociedad. Entonces, pues, si ves a alguien con hambre, pues, dale el pescado, ¿no? Ayudar en todo lo que sea posible, ser solidario con nuestros hermanos, siempre estar pendiente de poder ser solidario en cualquier situación con cualquier persona. Subsidiariedad, de la comunidad elemental, familia, a la comunidad más compleja, el Estado. La ayuda debe prestarse cuando sea necesario, en la medida de lo necesario, durante el tiempo necesario, en donde sea necesaria y a quien la necesite. Así es, amigos. Pues si estás viendo un ejemplo muy burdo, una persona que tiene hambre, pues dale de comer, pero al mismo tiempo enséñale a pescar su comida, ¿no? Enséñale a que la pueda obtener, dale las herramientas, enséñalo a que salga adelante, que se haga partícipe de su propia mejorabilidad en su situación de vida. Y el bien común, pues la subordinación de toda actividad individual, social o del Estado, o la realización del bien común. El conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen a los seres humanos el desarrollo integral de todo y cada uno de los miembros de la comunidad. Siempre, todas nuestras acciones tienen que ir enfocadas al bien común, pero al mismo tiempo respetando la dignidad de la persona. Entonces, si se tienen que tomar decisiones difíciles, hay que velar por estas dos situaciones, por estos dos principios que siempre nos van a guiar por el camino correcto. Tema 4. En este momento, antes de comenzar, empezaríamos a tener un receso. Receso de 20 minutos. Ya para este momento deberían haber transcurrido 2 horas. Este es un pequeño resumen. Pero bueno, continuamos. Tema 4. La larga lucha por la democracia, los derechos y las libertades. Vamos a platicar un poco de la historia del Partido Acción Nacional, de cómo ha sido su larga lucha y esta brega de eternidad del partido y la brega de eternidad que hemos tenido como militantes y que debemos de tener todos los días.
El primer debate importante del PAN en la Asamblea Constituyente, definir si el PAN participaba o no con candidato propio en la elección. En 1940 se crea una comisión municipal, los primeros candidatos a presidentes municipales, Tampico, Guadalajara y Monterrey. En 1943, candidatos en 21 de 143 distritos y 5% de la votación. Tuvimos el 5% de la votación, señores, en el 1943. En 1945, pues hay un fraude electoral en León, Guanajuato y los mártires del 2 de abril. Bueno, en 1948, las candidaturas en 80 municipios. O sea, ya tuvimos mucho más candidaturas que antes. Nuestros primeros diputados, pues de 1946 a 1949, propusieron el derecho al voto de las mujeres en 1946. O sea, nada de que fue el partido que actualmente está diciendo que fueron ellos. No. El Partido de Acción Nacional es el primero en promover este tema, que existiera una creencia del elector y la autonomía del Tribunal Electoral en 1947. Son temas que se impulsaron en la primera legislatura. La primera candidatura a la presidencia de la República, Efraín González Luna. En 1956 hay un fraude en Chihuahua a Luis H. Álvarez y empiezan movilizaciones y caravana a la Ciudad de México. Sin embargo, pues bueno, tenemos resultados. El PAN avanza en reconocimiento del 9.42% de la votación, se reconocen 6 triunfos en distritos para diputaciones, pero se decide no aceptarlas en protestas por fraude. Es decir, o sea, si no estamos de acuerdo, o bueno, el partido siempre se ha caracterizado porque si no está de acuerdo en una situación, pues se toman decisiones radicales para mandar un mensaje claro al partido en el gobierno. Bueno, pues Jesús González Torres en 1959 a 1962, Astolfo Vicencio, Abel Vicencio, Carmen Lozada Amor. El discurso procomunista en el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Otro fraude en Baja California, Rosas Magallón, represión y 800 panistas a la cárcel. Relación de denuncia y rispidez con el régimen del PRI. Con Cristi Liev termina la década católica, inicia el diálogo con el gobierno. La reforma electoral, representación semiproporcional, diputados plurinominales. En 1937, la victoria en Hermosillo y Mérida, se postulan candidaturas en casi todos los distritos. Florentina Villalobos, primera diputada federal panista. En la 18 Convención Nacional, proyección de principios, se forma la proyección de principios. En 1937, fraude a Víctor Correa Racho de Yucatán, ejército en las calles. 1938, rompimiento del PAN con Gustavo Díaz Ordaz, obviamente. El contexto mundial de confrontación ideológica. En 1938, los diputados del PAN denuncian la represión del gobierno contra el movimiento estudiantil. En 1939, en la Convención Nacional número 20, cambio democrático de estructuras. En 1970, crisis interna de abstencionistas y participanistas. En 1976, tensión interna, no logra 80% de los votos para candidaturas. Tras 8 rondas de votación, no hay candidato a la presidencia. Así es, señores. Si el Partido de Acción Nacional no hay participación de su propia militancia, en ese momento se decide que no hay candidato a la presidencia. Y bueno, esa es la congruencia que buscamos volver a tener, y esa es la congruencia que todos los días se pelea para que podamos tener. Se llega a la reforma política de 1937, el Partido Nacionales y Locales, subsidio, representación proporcional al Congreso y en cabildos. En 1979 se presentan candidaturas en todos los distritos y al Senado. Empieza la crisis de 1982, nacionalización de la banca, los empresarios empiezan a sumarse al partido. En la Cámara de Diputados se propuso la reforma del DF, que los partidos políticos pudieran contratar tiempos y espacios en medios de comunicación y que funcionarios públicos se sometieran a auditoría patrimonial. Así es, señores, el Partido de Acción Nacional siempre ha estado presionando en este tema de la auditoría y la transparencia, y bueno, por primera vez pues se puede acceder a los medios de comunicación. En ese momento era pagando los espacios.
y empieza a haber triunfos del PAN en varios municipios del país. Francisco Barrio en Chihuahua, pues tiene la resistencia civil, cierre de carreteras y puentes fronterizos. Pues bueno, el tema 5, la alternancia y después de la alternancia. En 1988 el PAN obtiene 3 millones de votos, el 16.81 de la votación. Compromiso nacional por la legitimación de la democracia, reformas económicas al campo y la libertad religiosa. Gana Ernesto Rufo en Baja California Sur. Nuestro primer gobernador, panista. Pues bueno, aquí empieza realmente a darle México un salto de página a esa historia tan triste que veníamos teniendo con el partido que tenía antes en el poder. Tenemos la reforma electoral de 1990 y se crea el COFIPE, el IFE y el tribunal. Así es, señores, no había órganos electorales. El PAN una vez más empieza a presionar para que se creen los órganos electorales, porque antes la Secretaría de Gobernación era la que organizaba las elecciones, entonces pues eran jugadores y árbitros al mismo tiempo, y ya se imaginarán cómo estaba la situación. Pero a partir de ese momento México se empieza a convulsionar de forma positiva hacia una democracia más abierta. En 1994 el primer debate televisado, 9 millones de votos, obtuvimos 25.92 del total de la votación, fue la que obtuvimos. Reconocimientos a triunfos en estados, la reforma electoral de 1996, fortalece al IFE y al tribunal, fórmulas de representación popular y financiamiento. En 1997 pierde mayoría el PRI, y el PRI se empieza a ver complicadas, ya que el país ya tiene una mayor conciencia de lo que es la democracia y ya no pueden hacerlo tan fácil. En este debate participó Ernesto Zedillo, el jefe Diego y Cuauhtémoc Cárdenas. En 2000, pues por primera vez gana la presidencia Vicente Fox, un gran empresario, un gran visionista, una persona que siempre está muy echada para adelante y siempre está viendo la manera de sacar adelante al país, sus propios intereses obviamente, pero siempre el bien común por delante. Es una persona que conozco personalmente, me ha tocado trabajar con él y bueno, no puedo hablar mejor de él porque sería imparcial, pero pues bueno, libertad de expresión. Con él recordarán lo de las toallas esas que se compraban, pero era porque ya había transparencia, ¿no? Ya el tema, ya no estaba el oscurantismo de qué es lo que pasaba dentro de los pinos, el pluralismo y apertura. Bueno, hasta había un programa de televisión en Televisa que todos los días salía una parodia del presidente. Sin embargo, pues se crea el Seguro Popular, inicia a revisarse el tema del narcotráfico, de la seguridad pública. Luego viene Felipe Calderón en el 2006, se eleva a rango constitucional los derechos humanos, se despenaliza la calumnia y la difamación y se inicia un proceso de protección a periodistas. Se inicia, ¿no? Seguimos en ese camino, pero antes no se hacía, ¿no? Y antes la calumnia y la difamación pues, también estaba penalizado. Entonces, ya no. También se fortalece más el Seguro Popular y se empieza a combatir el crimen de manera frontal. No como ahora que ya hasta pactan con ellos. Durante los 12 años de administraciones federales panistas se consolidó un modelo económico basado en la estabilidad macroeconómica a través de finanzas públicas sanas en reformas estructurales para transformar el aparato productivo. Se diversificaron las fuentes de crecimiento económico, se fortaleció la competencia y se promovió la inversión en distintos sectores clave como infraestructura, turismo, campo, vivienda y telecomunicación. Gracias a las políticas económicas responsables de los gobiernos panistas, por primera vez desde 1976 el país no sufrió crisis económicas seccionales en 2006 ni en 2012. El peso se mantuvo estable ya que no hubo devaluaciones abruptas y su valor frente al dólar se mantuvo firme. Así es, señores, tal vez algunos de ustedes no habían nacido, pero es importante que lo sepan o recordar que cada sexenio teníamos una crisis por el tema del mal manejo de la economía mexicana. Se venía la inflación, quizás la devaluación.
Con los gobiernos de Vicente Fox y Calderón no pasa esto y la economía se mantiene tan fuerte que todavía soporta los malos gobiernos de Peña y hasta ahorita ha soportado el pésimo gobierno de, del actual presidente. Entonces, así las cosas. En el 2012 el PAN perdió la presidencia de la República y garantizó una transición pacífica y estable, sin crisis económica. El partido se sumó a la iniciativa inicial del Pacto por México, logrando impulsar la agenda de la transición que durante los 2 periodos presidenciales que encabezó, Acción Nacional no pudo concretar por falta de mayorías en el Congreso de la Unión. Así se consolidan reformas como la educativa, la energética y la de telecomunicaciones, logrando un cambio normativo positivo. No obstante, la mala implementación y la corrupción flagrante del PRI durante todo el sexenio devinieron en otra transición democrática en 2008 con la victoria de Morena. Bueno, tema 6. Datos a saber. Candidatos a la presidencia de la República. Efraín González Luna. Una de sus frases más contundentes: para nosotros ganar una elección o perderla no compromete la vida del partido. Nosotros al día siguiente de una elección ganada o perdida tenemos seguramente más trabajo que la víspera. Nosotros no sacrificamos el destino a la anécdota. Así es, pues bueno. Se perdieron algunos municipios aquí en Guanajuato y la gente venía conmigo y me preguntaba, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Por lo que tiene que pasar la siguiente elección. O sea, no vamos a desaparecer, tenemos que continuar. No hay de otra. Luis H. Álvarez, en 1958, nada eleva más al hombre que arrodillarse ante su Dios, pero nada lo desgracia más que hincar su rodilla ante la injusticia. Para reflexionar. José González Torres, no estamos de acuerdo con un gobierno totalitario y luchamos porque no se arrebate la libertad. Acción Nacional nunca aceptará la disyuntiva progreso y libertad. Tales conceptos deben conjugarse, no oponerse. Su contendiente, Gustavo Díaz Ordaz. En 1968 hay matanza de estudiantes. Efraín González Morfín, 1970, es un error sostener que una persona o grupo humano, sobre todo un grupo en el poder, se identifique con la verdad. Todos buscamos afanosamente la verdad, pero estamos expuestos al error y a la duda. Su contendiente Luis Echeverría Álvarez, y yo diría que hasta su contendiente Andrés Manuel López Obrador, ya que él piensa que es la verdad y está en una equivocación rotunda. Qué vigentes nuestros candidatos al día de hoy. Pablo Emilio Madero, México seguirá en el pantano si solo cambian los nombres de los beneficiarios de la corrupción. Lo que hay que cambiar es el sistema. Manuel J. Cloutier, en 1988, mi lucha no es para que tú creas en mí y en mis sueños, sino para que tú creas en ti y en tus sueños y luches por ellos. Cuando hayas aprendido esto, habrá terminado la misión del Maquío. Es correcto. Yo me identifico mucho con Maquío. Es, yo creo, uno de los líderes morales más importantes que tiene Acción Nacional. Y muchos de los que podríamos dar la cara ante la situación del país, venimos de su ideología. Diego Fernández de Ceballos, en Acción Nacional no nos interesa que acabe el tiempo de unos para que venga el tiempo de otros. Necesitamos que se acabe el tiempo que fue solo para unos y que venga el tiempo para todos. Su contendiente puede ser Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas. Vicente Fox Quesada, en el 2000, estoy aquí porque creo en México y porque quiero a México. Estoy aquí porque me duele ver a millones de mexicanos hundidos en la marginación y en la miseria. Hace apenas unos meses llamé a los mexicanos a un despertar democrático. Hoy México ya despertó. En el 2000. Felipe Calderón Hinojosa, en el 2006, yo creo en un México ganador, fuerte y seguro de sí mismo, orgulloso de sus riquezas naturales y de su historia, de su cultura, de su identidad y sobre todo fortalecido con el carácter invisible de su gente. México que es capaz de superar las adversidades y lograr para todos un futuro diferente y mejor. Desde mi gobierno seré el primero en demostrar con acciones que ese México distinto es posible. Y eso los invito a construir un México distinto y mejor, un México ganador. Un gobierno no es de una sola persona. Definitivamente todos los mexicanos tenemos que participar en ello. Y aquí está la invitación a construir un México distinto y mejor. Y ganador. Josefina Vázquez Mota, hoy me comprometo a cuidar a sus familias como he cuidado a la mía. Hoy me comprometo a defender a sus hijos y a sus nietos como he cuidado a mis hijas. Quiero hacer de México
el mejor país para vivir. Quiero hacer de México el mejor hogar para vivir. Contendientes: Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, ganó Peña Nieto. Ricardo Anaya Cortés: los mexicanos sabemos que hay zozobra porque hay tempestad y que no hay rumbo porque falta capitán. Este régimen ha sido una noche oscura en la historia de México, pero nosotros, los aquí presentes millones de mexicanas y mexicanos, vamos a ver salir el sol de una nueva era. México va a cambiar. Contendientes: José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador, de Morena. Las mujeres en el PAN. Las mujeres participaron desde la fundación del partido, la asamblea de la sección femenina con Amelia Sodi en 1969 y en 1946. PAN propone derecho al voto de la mujer en elecciones municipales. En 1947 el PAN propone por primera vez el voto a las mujeres en las elecciones federales. En los gobiernos del PAN, mujeres y la ley de igualdad sustantiva. En 2019 el PAN propone e impulsa la reforma constitucional de paridad total. Algunas de nuestras candidatas: pues Delfina Botello, candidata a presidenta municipal por el municipio de Tacámbaro, en Michoacán, en 1947. Jovita Granados, candidata a senadora por el estado de Chihuahua, en 1958. María del Rosario Alcalá, candidata a la gobernatura de Aguascalientes, en 1962. Florentina Villalobos, primera mujer diputada federal panista electa para el periodo 1964-1967. Norma Villarreal de Zambrano, primera mujer presidenta municipal panista en San Pedro Garza García, en 1967-1969. Carmen Volado del Real, primera senadora de Acción Nacional, 1994-2000 por Tamaulipas. Soledad Ávila, primera diputada local de Acción Nacional por Naucalpan, Estado de México, en 1975-1978. Marta Erika Alonso Hidalgo, en paz descanse, primera mujer gobernadora panista en Puebla, 2018, que pierde la vida en un cuestionable accidente. Los jóvenes en el PAN, pues bueno, universitarios acompañan a Gómez Morín en la lucha por la autonomía de la universidad, de la UNAM. Jóvenes recién graduados aportan a la fundación del PAN en el 68, que se puede considerar uno de los momentos más controversiales para las y los jóvenes de México. El PAN fue el único partido que alzó la voz en la Cámara de Diputados para denunciar al gobierno. En 1988 nace Acción Juvenil con Felipe Calderón, que posteriormente se convierte en presidente de la República y también se convierte en presidente del partido. Nuestro lema: dar a la patria esperanza presente. Y digo nuestro lema porque yo fui secretario municipal de Acción Juvenil, coordinador estatal en Acción Juvenil, coordinación nacional en Acción Juvenil, consejero nacional y estatal de Acción Juvenil. Entonces tenemos elecciones democráticas, o cuando menos es lo que buscamos, y nuestro lema es hecho en Acción Juvenil, nuestro hashtag. Tema 7, ser militante. Militante, pues está en el artículo 8 de los Estatutos Generales. Los militantes del Partido Acción Nacional, los ciudadanos mexicanos que de forma individual, libre, pacífica, voluntaria, directa y presencial manifiesten su deseo de afiliarse, asuman como propios los principios, fines, objetivos y documentos básicos del Partido Acción Nacional y sean aceptados con tal carácter. Nuestros procesos democráticos, pues bueno, son una Asamblea Nacional Ordinaria o Extraordinaria, nuestro Consejo Nacional. La Asamblea es la que determina todo. Luego tenemos el Consejo Nacional, que es permanente, vigila, doctrina, orden, disciplina, interpartidista, afiliación. Y nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Igualmente, a nivel estatal tenemos la Asamblea Estatal, el Consejo Estatal, el Comité Ejecutivo Estatal Regional. A nivel municipal, la Asamblea Municipal, el Comité Ejecutivo Municipal y el Subcomité Municipal, que en este caso generalmente está en las colonias o comunidades de una ciudad y que al día de hoy pues debemos recuperar definitivamente. Son un ejercicio que tenemos pendiente y que debemos sacar adelante. Muchas gracias por su participación, espero les haya gustado el curso, un poco muy rápido, resumido. Me hubiera encantado poder presentarme enfrente de ustedes y poder hacer la presentación. Y si tienen alguna duda, pueden contactarme a mi correo electrónico repaco@gmail.com. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.